Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Zunartea, capuchino, sacerdote católico, y pues qué bueno que tengamos la oportunidad de seguir comentando y compartiendo los puntos de vista de este programa titulado, o que lleva por título general, Seguidores del Camino. En este programa estoy tratando de explicar el problema y la experiencia de la fe. Problema y experiencia, porque pues nos encontramos en un mundo en el cual la fe está bajo, diríamos, circunstancias muy contrastantes e incluso hostiles. Por eso estos temas son parte de un estudio titulado generalmente La agonía de la fe. La agonía, que significa la lucha de la fe y la lucha en la que se encuentra la fe. La fe en su ambiente general de nuestra sociedad, de la Iglesia, como la fe personal que cada uno de nosotros vive. Bueno, pues hoy vamos a tratar el tema de la pasividad que contrasta la fe. La pasividad. El Papa Francisco, comenzamos con un párrafo del Papa Francisco que dice: cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar su tiempo. Bueno, pues son palabras del Papa en la exhortación, el gozo del Evangelio, y con estas palabras el Papa está denunciando una actitud que llama acedia paralizante o pereza, que afecta la vida espiritual y pastoral de muchos agentes pastorales y de muchos cristianos católicos, y que tiene como razón o causa la falta de una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. Son también palabras del mismo Papa en la misma exhortación. El Papa enumera una serie de modalidades o manifestaciones de esta actitud de pasividad y concluye citando a Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que nos dice: así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Efectivamente, es por ello por lo que la pasividad, en cualquiera de sus formas, es un elemento contrario a la fe, o fruto de su debilitamiento. La fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Palabras muy duras. Y a partir de esta reflexión, el Papa concluye: llamados los cristianos a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico. De nuevo estamos citando al Papa Francisco en su exhortación sobre el Evangelio, el gozo del Evangelio. Es como un rasgo típico de la sociedad en los países occidentales la sensible decadencia de la capacidad de compromiso.
Y al respecto dice el Papa, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia ante tantas necesidades y tragedias que nos muestran los medios de comunicación. Como que estuviéramos ya saturados, ¿no? Por otra parte, la cultura del bienestar nos anestesia y todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo. En este documento se denuncia esta falta de compromiso como una de las amenazas contra la institución familiar. Y nos dice también el Papa en ese mismo documento, la familia atraviesa una crisis cultural profunda como todas las comunidades y vínculos sociales, por razón de que cada vez esos vínculos se hacen más frágiles. El matrimonio tiende a ser visto como una mera forma de gratificación afectiva, que puede constituirse de cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno. En relación al debilitamiento de los vínculos que caracterizan a los grupos humanos en sus instituciones, él nos dice que el individualismo posmoderno favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y que desnaturaliza los vínculos familiares. El tema de la pasividad, en relación a la fe ha sido objeto de debate a lo largo de los siglos de la historia. Ya en la Carta de Santiago leemos una fuerte argumentación describiendo la íntima relación entre la fe y las obras. Quizá en contraste con algunos que malentendían y defendían, inspirados en San Pablo, la justificación por la fe. Y durante siglos se ha visto ambas posiciones como contrarias. De tal manera que a raíz de la Reforma luterana se tomaron dos posiciones. Una, la de la Reforma, se hacía del lado de Pablo y la otra, la de la Iglesia Católica, se hacía del lado de Santiago. Y fue apenas el 31 de octubre de 1999 cuando ambas iglesias pudieron ponerse de acuerdo en una declaración conjunta sobre el tema. Y les voy a leer un puntito de esa declaración. Dice, la doctrina de la justificación tuvo una importancia capital para la Reforma luterana del siglo XVI. De hecho, sería el artículo primero y principal, a la vez rector y juez de las demás doctrinas cristianas. La versión de entonces fue sostenida y defendida en particular por su singular apreciación contra la teología y la Iglesia Católica Romana de la época, que a su vez sostenían y defendían una doctrina de la justificación de otra índole. Desde la perspectiva de la Reforma, la justificación era la raíz de todos los conflictos y tanto en las confesiones luteranas como en el Concilio de Trento de la Iglesia Católica Romana hubo condenas de una y otra doctrinas. En la Carta de Santiago, seguramente todos recuerdan las palabras que dice: ¿de qué sirve que alguien diga tengo fe si no tiene obras? La fe si no tiene obras está realmente muerta. Y por otra parte, San Pablo escribe en la Carta a los Romanos: ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen.
porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Sería Pablo el defensor y abogado de los cristianos que se sienten indiferentes a todo lo que pasa en su derredor, porque ya la fe en Cristo nos justificó de una vez para siempre? Nada más lejos de la realidad. En ninguno de los apóstoles vemos un celo apostólico traducido en vida y acción como en Pablo. Y nadie como él expresa la necesidad de trabajar sin descanso. ¡Ay de mí si no evangelizo! Es la expresión típica del celo evangelizador de Pablo. Más aún, vemos cómo se somete a la disciplina y a la ascesis para no perder lo que ha recibido de Dios. Y eso mismo nos lo recomienda a nosotros al decirnos: los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, trabajamos por una incorruptible. Así pues, yo corro, no como la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que, habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Como conclusión y resumen aclaratorio del pensamiento del apóstol Pablo, creo que nada más claro que estas palabras de su carta a los Gálatas. En Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Volviendo a la declaración conjunta de católicos y luteranos, quiero citar un párrafo en el que se describe el sentido de las obras del seguidor de Cristo en sintonía con su fe. Dicen: juntos confesamos que las buenas obras, una vida cristiana de fe, esperanza y amor, surgen después de la justificación y son fruto de ella. Cuando el justificado vive en Cristo y actúa en la gracia que le fue concedida, en términos bíblicos, produce buen fruto. Dado que el cristiano lucha contra el pecado toda su vida, esta consecuencia de la justificación también es para él un deber que debe cumplir. Por consiguiente, tanto Jesús como los escritos apostólicos amonestan al cristiano a producir las obras del amor. Y tanto si nos referimos al fruto de la fe como a las obras por las que se manifiesta en el Evangelio, encontramos dos pasajes muy aclaratorios. El primero es de Mateo 7. Al concluir el sermón de la montaña, nos dice: todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Por sus frutos se conocen. Y no son los que me digan o me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El segundo texto, también muy importante en el Evangelio de Mateo, es la alegoría del juicio final. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono, y entonces el Rey dirá: a los que tenga a su derecha, vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron. Y sabemos pues cómo sigue esta alegoría y por qué a los otros les dice: vayan, vayan, porque no me atendieron. O sea, las obras de misericordia, por así decirlo, son el punto, la piedra de toque para decidir esta experiencia de participación al final de nuestra vida en el reino de los cielos.
Acabamos de escuchar el texto del Evangelio de Mateo, donde nos hablaba de la alegoría del juicio final y cómo Jesús, a los que han practicado las obras de misericordia, les invita a entrar en el reino de los cielos. Y mientras que a los otros, pues le dice, aléjense de mí, porque no han tenido misericordia. Ante estas palabras podemos preguntarnos dónde queda, como justificación de una buena conciencia, el identificar al cristiano practicante como aquel que ayuda en servicios de iglesia, ayudando con sus limosnas a los pobres, a los proyectos internos de pintarla, conseguir bancas nuevas, arreglar el sistema de sonido, regalar un estandarte del patrón o patrona, e ir a misa todos los domingos o cosas semejantes. Nada de eso aparece en el texto de Mateo al narrar el juicio final. ¿O dónde queda la justificación de quienes no matan, no roban, no levantan falso testimonio, no faltan a su fidelidad matrimonial, etc., centrando su virtud en evitar pecados y así creer que no tienen nada que reprocharse, nada de que los acusen? Al respecto se cuenta la parábola de los 3 criados, os la recordamos, que reciben una cantidad de dinero para invertirlo mientras el amo se ausenta. El tercero, dice, escondió el dinero para que no se lo robaran, ya que, según él, el Señor había sido duro con él, que quería recoger lo que no había sembrado. ¿Qué le responde el amo? Siervo malo y perezoso, debías pues haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Perezoso, siervo perezoso. Ahí está el problema de esta persona, además de ser malo, dice, malvado, pensando mal de su Señor, es perezoso y se refugia su pereza o excusa su pereza en la maldad del amo. Entre tantos documentos de la Iglesia que se refieren a la participación activa de todos los cristianos en su vida y misión, quiero citar solamente 2. Uno de carácter particular referido a los laicos y el otro de carácter más general referido a todos los discípulos de Jesús en América Latina. El primero referido a los laicos del Concilio Vaticano II y dice: el concilio se dirige solicitamente a los cristianos cuyo papel propio y enteramente necesario en la misión de la Iglesia ya se ha mencionado en otros textos. Pero en nuestros tiempos, las circunstancias actuales les piden un apostolado mucho más intenso y más amplio. Y desde el decreto sobre la actividad apostólica de los laicos. Y el segundo texto proviene de la Conferencia General de los Obispos de América Latina y el Caribe, en su asamblea de Brasil, que tiene como título el cristiano apóstol y misionero, ¿verdad? Y que se celebra ya junto al santuario de la Virgen de Aparecida. Por eso también el documento lleva el título de Aparecida. El documento en general está dirigido a toda la Iglesia del continente y está centrado en la vocación de discípulos, misioneros, referido a todos los cristianos. Por ello, en orden a la brevedad, transcribo lo siguiente. El llamado a ser discípulos misioneros nos exige una decisión clara por Jesús y por su Evangelio. Coherencia entre la fe y la vida. Encarnación de los valores del reino. Inserción en la comunidad y ser signo de contradicción y novedad en un mundo que promueve el consumismo y desfigura los valores que dignifican al ser humano.
Al mencionar la coherencia entre la fe y la vida, los obispos tocan un punto neurálgico en el tema que nos ocupa. Pasividad de fe y vida. Porque esa falta de coherencia no solo se manifiesta en la contradicción que puede haber entre ambas, sino también en esa pasividad de quien no se siente ni motivado ni incluido en las palabras de Jesús que nos dicen: vayan a todo el mundo y proclamen el Evangelio a todas las naciones. En efecto, cuando en la segunda mitad del siglo pasado se convocó el Concilio Vaticano II, los países católicos pasaban por un tiempo de mucha presencia y asistencia a los sacramentos de parte de un alto porcentaje de los llamados fieles cristianos, sobre todo en los países de Europa. Y particularmente esa asistencia se concretaba a la misa dominical. Sin embargo, se observaba que la vida práctica no respondía a esa fe de la frecuencia sacramental. Inclusive muchos no se acercaban a la comunión ni a la confesión. Para ello, o frente a ello, se creyó necesario impulsar la renovación de toda la vida litúrgica de la Iglesia en el concilio, subrayando e intensificando los sacramentos, su dimensión comunitaria y testimonial. De ahí que a partir de esta reforma conciliar se pidiera a los ministros de la Iglesia fomentar con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa. Y se comienza a exigir una preparación doctrinal para todos los sacramentos, dando lugar a la parte doctrinal de los mismos por medio de la liturgia de la palabra. Una iniciativa por demás práctica, importante, pero que no ha tenido la debida respuesta activa de parte de muchos clérigos y de parte de la mayoría de los cristianos, sobre todo cuando tienen que participar en la catequesis presacramental. Muchos de ellos, la hacen a regañadientes porque como condición necesaria para recibir los sacramentos. Por esa razón, en el documento referente a la liturgia del concilio mencionado se dice: los pastores de las almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración, sino también para que los fieles participen en ella consciente, activa y fructuosamente. Es decir, haya un fruto que se va a proyectar en la vida, en todas sus dimensiones humanas. Si Jesús ha descrito el reino de Dios como levadura o fermento que se esconde en la masa, si nos ha dicho que hemos de ser la sal de la tierra y luz del mundo, nos está diciendo que no hay momento en que podamos ser pasivos o indiferentes a la realidad circundante, porque la levadura es el momento en que se mete en la masa, actúa. La sal, en el momento que se pone en los alimentos, actúa. La luz, en el momento que se prende, ilumina. Entonces, la inactividad, partiendo de esta conciencia de nuestra vocación, es injustificada. No se puede comprender. ¿Entendemos realmente lo que nuestra vida cristiana significa? Lo que conlleva dentro de nuestro compromiso de ser levadura, luz del mundo, sal de la tierra. La sal, por su propia naturaleza, no puede menos de salar, de dar gusto. La luz no puede menos de iluminar donde hay oscuridad. Bien, pues, queridos radioescuchas, creo que este tema es importante
muy importante para entender esta riqueza que conlleva nuestra vocación. Antes les he mencionado que el concepto tradicional de cristiano practicante lo entendíamos como el cristiano que se compromete en actividades internas de la parroquia. Yo os he mencionado varias: arreglar desperfectos en la iglesia, ayudar a la pintura de la iglesia o de la capilla, ir a misa los domingos, participar en algún grupo parroquial, en procesiones, cosas hacia adentro de las necesidades parroquiales o de la capilla del barrio. Todo eso sin dejar de reconocer que es una ayuda importante y a veces necesaria para la comunidad. Sin embargo, os decía que eso no es el concepto de cristiano comprometido y de la actividad del cristiano que demuestra y que pone de relieve su fe. La actividad real que va a diluir esa pasividad que hace que la fe no se manifieste como tal es una actividad que nos lleva a comprometer nuestra vida en el servicio a los demás. Jesucristo pasó por el mundo haciendo el bien y la práctica del bien, a través de obras de misericordia, a través de servicios. A quien tenga una necesidad cualquiera dentro de la comunidad cristiana o fuera, es lo que realmente define nuestra vida como una vida cristiana activa, como una fe viva, comprometida y testimonial de que somos discípulos de quien, además de pasar por el mundo haciendo el bien, dio su vida por nosotros. Ojalá pues que este ejemplo sea para nosotros la inspiración. No miremos a los que hacen menos para justificar nuestra pereza. No miremos a los que no hacen nada para justificar nuestra pasividad. Miremos a Cristo, escuchemos los llamamientos de la Iglesia y avivemos nuestra fe, nuestra vida cristiana a través de una vida también litúrgica comprometida que vaya renovando en nosotros la luz de Cristo, el buen sabor de su presencia y esa fuerza renovadora que nos comunica o a la que nos compromete el ser levadura de la masa, como Jesús nos lo ha explicado y nos lo ha puesto como programa de nuestra vida en la parábola de la levadura. Bien, pues, hermanos, hermanas, paz y bien, me dio mucho gusto compartir con ustedes este tema y ojalá que sea una motivación real y efectiva para dar una imagen viva de nuestra vocación cristiana. Paz y bien.